Universidad Militar Nueva Granada. Compromiso granadino con la excelencia. El origen de la Universidad Militar Nueva Granada se remonta a 1962, cuando la Escuela Militar de Cadetes empezó a ofrecer los programas de Ingeniería Civil, Economía y Derecho como complemento a los 2 últimos años de su formación profesional y militar. En 1978, como fruto de la concepción idealista de un sector del cuerpo médico del Hospital Militar Central, se organizó la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, que inició labores en el primer semestre de 1979. En 1980, mediante el Decreto Ley 84, se le otorgó a la institución el carácter de Centro Universitario, como una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Defensa Nacional. El 28 de julio de 1982, por medio de la Resolución 12975, se le dio reconocimiento como universidad, bajo la denominación de Universidad Militar Nueva Granada. En 1992, con la Ley 30, por la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior, se estatuyó en su artículo 137 que la universidad, que adelantaba programas de educación superior, continuaría adscrita al Ministerio de Defensa Nacional y funcionaría de acuerdo con su naturaleza jurídica, unidad administrativa especial, ajustando su régimen académico. En enero de 1984, la universidad se trasladó a su sede central, localizada en la carrera 11 número 10180 de Bogotá, Colombia, en uno de los sectores estratégicos de la ciudad. En marzo de 2003, por medio de la Ley 805, la Universidad Militar Nueva Granada cambió su personería jurídica, constituyéndose en un ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen orgánico especial, cuyo objeto principal es la educación superior, orientada a apoyar académicamente a las fuerzas militares, a la policía y en general al sector defensa y a todos sus miembros en actividad o en retiro, así como a los familiares y a los particulares. Como un gran avance y aporte para el país, el 16 de julio de 2015, mediante la Resolución 10683, la universidad recibió del Ministerio de Educación Nacional la acreditación institucional de alta calidad, vigente por un periodo de 6 años, lo que confirma el permanente empeño de la comunidad neogranadina en el perfeccionamiento de la calidad de la educación superior. En la actualidad, tienen reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional 19 programas acreditados en alta calidad, además de los programas con registros calificados con alta pertinencia en el sector productivo. Toda una historia y una tradición académica bajo la administración y visión de los principios disciplinares y militares hacen que la Universidad Militar Nueva Granada se convierta en un referente nacional e internacional desde lo trascendental, y a partir de las enseñanzas de la naturaleza y de los cambios del mundo hemos aprendido a crecer, a conectarnos, a conocer e interpretar las necesidades del entorno para seguir aprendiendo de forma continua. En el 2009, la Universidad Militar Nueva Granada integró la sede Campus Nueva Granada en Cajicá para ofrecer un espacio moderno con los últimos avances tecnológicos para fortalecer las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección y extensión social en la región de Sabana Centro, en ordenada armonía con la naturaleza, en un trabajo permanente de transformación como un laboratorio vivo y amigable con el medio ambiente. Su fuente de inspiración se basa en la capacidad de aprovechamiento de los recursos naturales que le rodean, mediante un cuidado consciente, desde una mirada prospectiva de emprendimiento y sostenibilidad, integrándolos a su desarrollo en infraestructura, tecnología e innovación académica frente a las necesidades del país. Por ello, la Universidad Militar Nueva Granada hace parte sinérgica del crecimiento de Colombia, desde una mirada futurista y real, para hacer de ella una institución de educación superior pujante, creativa, moderna
y modelo a seguir. Un paisaje que se conjuga con la tranquilidad, belleza y cuidado de un área de protección patrimonial para la universidad, la región y la comunidad neogranadina, que inspirados en su grandeza y en la responsabilidad y proyección social, articularon un medio de transporte olvidado como el tren, convirtiéndolo en un bien referente para los estudiantes y fomentando la cultura de su uso y cuidado. Hoy la Universidad Militar Nueva Granada forma y orienta a estudiantes en diversas disciplinas académicas para entregarle al mundo profesionales con valoradas capacidades y evidentes formas de pensamiento crítico que propenden por una conciencia de ambiente sostenible. 134 programas académicos de pregrado y posgrado hacen parte del proceso formativo de la universidad, 432 docentes de planta, eje fundamental de la entrega de conocimientos en diversas disciplinas ajustadas a las necesidades globales. 104 convenios internacionales de movilidad con 84 universidades aliadas, 70 grupos y 10 centros de investigación, 18.800 estudiantes que integran la base estructural para fomentar esfuerzos dedicados bajo una profunda entrega de conocimientos que van a ser aplicados en los diferentes entornos profesionales. Con éxito, la Universidad Militar Nueva Granada reporta en su quehacer académico 1.121 graduados del sector defensa, gracias a los diferentes apoyos y convenios establecidos. 326 cundinamarqueses ingresaron en el 2019 a la Universidad Militar Nueva Granada para integrarse al proceso formativo y desarrollo de estrategias de aprendizaje. 209 estudiantes son beneficiarios del programa Ser Pilo Paga. Las certificaciones en las normas ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 y OSHA 18001-2007 hacen gala del ejercicio denotado por contar con una gestión de calidad basada en procesos y procedimientos que reflejan un accionar lógico y efectivo. La Universidad Militar Nueva Granada es reconocida por su alta calidad y excelencia académica en los ámbitos nacional e internacional, gracias al fomento de la reflexión, la creatividad, el aprendizaje continuo, la investigación y la innovación desde una perspectiva global, en cumplimiento de la responsabilidad social que le permita anticipar, proponer y desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de la sociedad y del sector defensa. Universidad Militar Nueva Granada. Compromiso granadino con la excelencia. Buenas tardes, comunidad neogranadina. Es un gusto tenerlos de nuevo en nuestras conferencias habituales de cada mes. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, muy colaboradora, muy generosa en brindarnos todo ese conocimiento. Se trata del doctor Álvaro Riascos. Él es matemático con amplia experiencia en el tema académico. Hizo su maestría y doctorado en el Instituto de Matemáticas Puras y Matemáticas Aplicadas en el Instituto INPA de Brasil. Ha sido asesor del Banco de la República, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de matemáticas del programa de Economía
de la Universidad de los Andes y codirector de Cuantil, Matemáticas Aplicadas. El tema de hoy va a tratar sobre modelos de analítica para la predicción del crimen. Hay que tener en cuenta que el tema de predicción del crimen pues es una medida como para entender cómo la seguridad se puede pues, traducir mediante lenguaje de máquina para la toma de decisiones y también pues, tener como una medida de decisión de política pública. En este caso, pues teniendo en cuenta pues, el problema que enfrenta la ciudadanía en general. Entonces yo quiero agradecer pues al doctor Álvaro por estar aquí, por aceptar la invitación y espero que esta presentación sea del agrado para todos. En esta oportunidad también nos acompaña Lady Moreno. Ella pues nos va a colaborar con el tema de las preguntas. Lady es una de las representantes del programa de Economía y en este caso pues ella va a recoger las preguntas pues que tenga el auditorio pues relacionado con el tema que va a presentar el doctor Riascos. Entonces, doctor Riascos, es un placer tenerlo acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que el doctor vive con una agenda muy ocupada, pero entonces muchas gracias por compartirnos todo este conocimiento. Entonces, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Listo. Bueno, pues Oscar, muchísimas gracias a vos por la invitación. Nuestro contacto viene de tu época de estudiante en la Universidad de los Andes, entonces me alegra mucho que me hayas invitado. Me parece pues súper interesante y súper valioso poder pues compartir este trabajo que venimos haciendo. Ahora les explico por qué pues me parece tan importante, simplemente por responsabilidad social, pues porque es un trabajo que está siendo financiado con recursos públicos en su gran mayoría. Y muchas gracias a la Universidad Militar, pues en general, la verdad no había tenido la oportunidad de hacer alguna presentación en la Universidad Militar, así es de que pues me parece súper chévere. Entonces, muchas gracias a todos por esta oportunidad y les quiero contar cuál es como el plan de la presentación. En general voy a plantear como la motivación para hacer modelos predictivos de crimen, modelos matemáticos del crimen, en un aspecto pues bien particular. Nos concentramos en hacer modelos que permitan hacer predicciones de dónde puede eventualmente haber mayor posibilidad de un crimen y a qué horas en particular. Y eso pues voy a mostrar por qué puede ser útil. Primero, por qué se puede hacer, porque también a veces puede, si uno no está metido en esta literatura, uno podría pensar que pues podría resultar muy difícil. Pero la verdad es que hay algunos patrones que uno puede explotar y eso es en parte lo que yo quiero hoy convencerlos a ustedes. Y también creo que las aplicaciones pues van más allá de, bueno, ¿cuál es la aplicación natural de esto? Es hacer una mejor asignación de los recursos policiales. A dónde enviar a la policía diariamente. El plan de patrullamiento de la policía pues se podría definir con el uso de técnicas como las que vamos a hacer hoy. Y en parte pues este trabajo busca demostrar que esto se puede utilizar y que es útil para hacer una asignación más eficiente. Entonces, yo voy a comenzar con esa motivación digamos, muy general y después voy a entrar en algo ya un poco más, pues no solamente mucho más preciso en términos de qué estamos haciendo, sino también más ya científico, en el sentido de que lo que ustedes van a ver después es básicamente la presentación de este artículo de investigación que, bueno, ya va a salir próximamente en unos proceedings de una conferencia, pero no ha salido la publicación, mejor dicho, está aceptado, saldrá en el próximo mes que es la conferencia. Y pues quisiera entrar como ya realmente en vez de hablar cosas muy generales, pues realmente
cómo trabajamos específicamente en una técnica que usamos para este problema. Entonces, hay una parte general y hay una parte puramente, una parte mucho más... voy a tratar de que no sea técnica, sino que realmente les explique una metodología con más detalle de cómo logramos hacer estas cosas. Y al final, pues espero que todo sea de alguna forma muy motivacional, en el sentido de que ustedes se van a dar cuenta que aquí lo que tenemos son una oportunidad de hacer matemáticas, hacer cosas de análisis de datos, de ingeniería de sistemas, que pues es única, es realmente una posibilidad como que se ha venido abriendo con los años, que es el uso de técnicas de analítica para diferentes problemas, para resolver diferentes problemas de política pública, problemas sociales, obviamente problemas empresariales y todo eso. Pero el hecho de que uno vea, como en estos problemas sociales, vea el uso de estas técnicas, realmente, personalmente a mí eso me ha siempre cautivado, entonces espero poderles transmitir eso. Entonces, comenzaría por una motivación, pues la motivación básica de donde surge en realidad esta literatura que tiene muchísimos años, pero solo hace unos 15 años aproximadamente, se ha vuelto muy matemática y se ha vuelto muy analítica, muy de usar información y analizar información para poder caracterizar el crimen. Al final les puedo también, si tienen ustedes, si la gran mayoría de ustedes son economistas, puedo también como darles algunas ideas o pues discutamos algunas de las ideas que estamos trabajando hoy en día que tienen que ver con evaluación de políticas económicas o políticas, realmente evaluación de impacto de políticas, que es como algo que es muy típico que los economistas dediquen esfuerzos técnicamente a evaluar políticas públicas. Entonces, más adelante les puedo hablar un poco de eso. Por ahora me voy a concentrar mucho más en el tema de predicción. Entonces, típicamente lo que uno tiene en una ciudad, si uno hace un conteo de los crímenes en una ciudad, uno obtiene algo que si lo georreferencia, pues le da que hay unas zonas que llamamos los puntos calientes de la ciudad. Hay unas zonas que tienen pues más crímenes que otras. Estas azulitas no tienen casi crimen, las rojitas son lugares donde usualmente hay más crímenes y así, en general, uno puede identificar las zonas de la ciudad que son más propensas al crimen. Entonces, eso es una motivación para pensar en que detrás de todo esto realmente existen patrones. Si uno mira esta figura que aparece aquí, uno sí observa algún tipo de comportamiento específico, es decir, que observa una concentración del crimen en ciertas partes de la ciudad. Nosotros, pues, uno puede hacer un conteo muy sencillo y uno puede obtener el mapa caliente de la ciudad todos los días y después uno puede utilizar algunas herramientas que vienen en los mismos software en ocasiones y uno puede identificar los puntos más calientes que uno encuentre en ese gráfico como para hacer una selección un poquitico más precisa de donde potencialmente hay más riesgo o si uno está viendo datos históricos, donde históricamente ha habido más crímenes. En este caso, digamos, se identifican un par de lugares y esto ya permite que si uno quiere utilizar esto para hacer la asignación de los recursos policiales, pues uno está hablando de que si esto está incluido un cuadrante de la ciudad, pues uno entonces esto quedaría en el mismo cuadrante, o si son dos cuadrantes, pues entonces uno tendría que asignar, estar seguro de que está asignando pues los recursos policiales suficientes para cubrir estos lugares que son los más calientes. Ahora, eso aterrizado en términos de segmentos de vía, pues también uno puede identificar cuáles son los segmentos de vía más calientes de la ciudad
y de esa forma pues hace una asignación de la policía un poquito más precisa. Ya van a ver pues por qué eso pues creemos que hay una oportunidad para hacerlo cada vez mejor. Entonces, eso es lo primero con respecto a una regularidad empírica, algo muy sencillo, que es que uno sí ve que el crimen está focalizado en algunos puntos. De hecho, voy a argumentar más adelante, me devuelvo un segundito, más adelante voy a argumentar que esta focalización que uno observa del crimen es una focalización en el espacio, pero también hay una regularidad que es la recurrencia del crimen en el tiempo. A veces sucede que, por ejemplo, en hurtos a la propiedad, los ladrones logran vulnerar cierta seguridad de un lugar, aprenden de cuál es el nivel de seguridad, el nivel de riesgo que tienen cuando van a cometer un hurto, y sucede eso un día y en los siguientes días vuelve y sucede. A veces hay comportamientos como repetitivos en el tiempo, que son más o menos rápidos y después dejan de suceder. Y eso es también, así como estamos viendo una concentración del crimen en el espacio, a veces uno puede, para ciertos tipos de crimen, uno puede observar esa concentración también en el tiempo. Por ejemplo, en riñas, peleas entre pandillas. Las peleas entre pandillas no son como al azar. Una pandilla a veces se enfrenta a otra un día, al otro día, al otro día, y hay un enfrentamiento muy frecuente durante un par de días y después dejan de pelear. Ese tipo de cosas son los patrones que nosotros consideramos que se pueden modelar y se pueden capturar en algunos modelos matemáticos de los cuales voy a hablar un poquito. Otra cosa que resulta bien interesante es que los crímenes no suceden, no solamente están concentrados en la ciudad, sino que esa concentración no sucede en cualquier parte, digamos, la concentración tiene una razón de ser. Y uno puede pues argumentar que está concentrado donde no hay recursos policiales o está concentrado donde hay mayor atracción para el crimen o menor probabilidad de ser capturado, o que está, no sé, uno puede tener todo tipo de, digamos, de teorías de dónde se concentra el crimen, pero hay unas en particular que para nosotros hoy en día es relativamente fácil utilizarlas para entender el crimen, y es el uso de el entorno visual de la ciudad. Eso, pues, en algunas teorías del crimen es algo pues, que se ha sugerido, lugares con poca luminosidad, donde no hay recursos, donde no hay servicios públicos, parques sucios, avenidas o edificaciones que están pintadas y cosas así, en general, hablan de entornos que curiosamente son más propensos al crimen. Entonces, digamos, esa intuición de que los lugares que no están tan limpios, que no tienen tanta luz, que parecen un poquito dejados por las personas y el deterioro prima, esos lugares muchas veces son más propensos al crimen. Entonces, en una ciudad tan grande como Bogotá, ¿cómo tratamos nosotros de caracterizar el entorno visual de la ciudad? Eso nosotros consideramos y lo mostramos en uno de los artículos que hemos hecho. Nosotros mostramos que el entorno de la ciudad, el entorno visual, sí en efecto tiene una correlación con el crimen, y ese entorno lo capturamos a través de una serie de imágenes que descargamos de Google, que se llaman Google Street View. No sé si ustedes seguramente han visto a veces un carrito de Google con un aparatico encima, pues eso está tomando fotos cada 30 metros y esas fotos están disponibles y uno puede analizarlas. Entonces, otro tema interesante aquí no es solamente las imágenes, nosotros tenemos miles de imágenes de Bogotá. Entonces, la cuestión es cómo analizar esas imágenes. Esa es otra pregunta bien importante desde el punto de vista de la investigación. Y
¿Cómo analizarlas? Requiere muchas matemáticas, es decir, lo que tradicionalmente se ha llamado visión por computador. Entonces, usar esas técnicas para poder procesar estas imágenes y convertirlas en algo que un computador pueda entender, pues es fundamental, porque el computador al fin es el que va a hacer unos cálculos para obtener algunas probabilidades de que suceda un crimen, etcétera. Entonces, uno darle la imagen al computador así tal cual, pues no va a lograr uno hacer nada. Uno lo que tiene es que darle esa imagen de tal forma que un computador la pueda utilizar, así como utiliza cualquier número que está en el computador o cualquier vector o cualquier hoja de cálculo que uno tenga. Uno tiene una base de datos con unos registros, pues estas imágenes toca convertirlas en registros. Y ese esfuerzo por uno tratar de entender la concentración del crimen, la concentración en el tiempo es un poquito más difícil de modelar. No voy a hablar mucho de eso para no desviarnos, pero el punto que quería resaltar era el hecho de que hay una concentración por lo menos en el espacio. Y esa concentración tiene también que ver con el entorno visual. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿para qué sirve hacer esas correlaciones y tener ese entendimiento? Entonces, sirve como mínimo. Nosotros lo hemos utilizado en 3 cosas que consideramos que son pues muy valiosas para la ciudad. Una es literal para lo que lo construimos, es decir, para hacer una asignación más eficiente del patrullaje. Entonces, nosotros podemos decir con 1 día o 2 días de anticipación, podemos decir en el turno que va de 6 a 2 de la tarde en la zona X de la ciudad, es conveniente reforzar la presencia de la policía. Eso es clave. Voy a dar una estadística en 1 minuto. Es clave estar donde puede estar sucediendo un crimen. Entonces, esa es la primera aplicación, asignación eficiente de los recursos. La siguiente es la priorización de cámaras de seguridad. Estas son las cámaras de seguridad en Bogotá. Bogotá tiene más de 3.500 cámaras de seguridad. Cada puntico es una cámara de seguridad. Y los punticos que están más rojitos, más amarillitos, perdón, son punticos que se corresponden también con lugares donde hay potencialmente un mayor riesgo de crimen. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con estos punticos? Pues uno dice, pues hay 3.000, 4.000 cámaras de seguridad en la ciudad, y si uno piensa cómo se hace el monitoreo de estas cámaras con el fin de tener unas reacciones que sean a tiempo ante eventos potenciales de hurto o crimen en la ciudad, pues uno necesitaría monitorear más de 3.000 o 4.000 cámaras. Eso es francamente muy difícil, y entonces o recurre uno a algoritmos, es decir, una serie de programas que un computador trate de identificar cosas raras que sucedan en los videos, lo cual tiene muchos errores porque es algo que todavía no está totalmente desarrollado, aunque sirve para cierto tipo de cosas. Por ejemplo, sirve para la detección de paquetes que han sido dejados en ciertos lugares de la ciudad. Si una cámara detecta eso por un tiempo suficiente, puede generar una alerta de acuerdo a los algoritmos que existen hoy en día. Pero en general, el hecho de que suceda un accidente de tránsito, de que 2 personas comiencen una discusión, una riña en la mitad de un andén, de que una persona saque un arma, todo eso requiere a veces el expertise humano y la capacidad humana para detectarlo en una cámara. Entonces, ustedes van a la sala C4 de la policía, ustedes ven una gran cantidad de pantallas donde se observan diferentes puntos de la ciudad, y hay una gran cantidad de personas dedicadas a la observación de esas pantallas. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Uno puede hacer con base en este mapa de puntos calientes, uno puede hacer una priorización de cuáles son las cámaras que mayor atención deben tener. Y entonces eso pues también es una forma de utilizar de forma eficiente el recurso humano que se dedica al monitoreo de estas cámaras. La tercera aplicación es el caso de los CAIs,
o las estaciones de policía. Aquí ustedes ven los CAIs de la ciudad y bueno, aquí en este caso solo hay CAIs de la ciudad, y uno se pregunta, si yo quisiera mejorar la cobertura de los CAIs en la ciudad, ¿dónde debo poner un CAI? Entonces, lo que es interesante de esto es que el análisis tradicional de dónde se ubica de forma óptima un CAI está basado en lo que se llama el análisis de isócronas o simplemente tiempos de respuesta. ¿Qué es lo que uno quiere con un CAI? Uno quiere que el CAI cubra la mayor cantidad de espacio que pueda ser asequible en menos de 3 o 4 minutos en moto o en bicicleta para un policía. Entonces, uno ve un CAI y de acuerdo a las vías y la velocidad a la que uno se puede desplazar en esas vías, pues uno puede ver cuál es la zona de influencia. Entonces, bueno, esto es todo Bogotá, entonces pues aquí cosas tan pequeñas como metros es muy difícil de ver, pero digamos que en principio todo CAI tendría una zona de influencia. Ahora, si uno hace el análisis de esa forma, simplemente por cobertura, y después uno dice, bueno, ¿cómo hago yo para cubrir la ciudad entera? Pues eso va a dar que uno necesita muchos más CAIs, muchísimos más de los que hay. Porque pues para cubrir toda la ciudad con tiempos de respuesta de 3, 4 minutos, pues realmente toca tener más CAI. Sin embargo, el punto no es ese, el punto es que pues tener un CAI acá, donde pues sí, su zona de influencia es esta, pero aquí típicamente no pasa nada, pues no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo usa un modelo de estos? Un modelo de estos le dice, vea, las zonas más calientes de la ciudad quedan bien caracterizadas, y uno entonces lo que hace es ponderar los tiempos de respuesta de acuerdo a qué tan riesgoso es la zona donde uno está haciendo el desplazamiento, está uno ubicando el CAI. Y de acuerdo a esa ubicación o de acuerdo a esa, digamos, nueva medida, que no es solamente tiempo, sino tiempo ponderado por qué tan riesgoso es, uno ahí sí puede decir si necesita más CAIs o no. En ese sentido, por ejemplo, aquí aparecen 4 CAIs que podrían ser las estrellitas amarillas, que podrían ser los lugares donde potencialmente hace falta un CAI. Pero es un análisis mucho más detallado de simplemente decir cubramos toda la ciudad. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno, usando un poquitico de modelos, uno encuentra que lo diseñó por una cosa, pero puede utilizarlo en diferentes aplicaciones. Entonces, paso a compartir con ustedes una parte, unos resultados preliminares y una parte pues, bastante, pues la verdad, un poco reducida de un proyecto grande que se llama Diseño y Validación de Modelos de Analítica Predictiva de Fenómenos de Seguridad y Convivencia para la Toma de Decisiones en Bogotá. Este es un proyecto financiado con recursos de regalías y los cooperantes de este proyecto son la Universidad Nacional de Colombia, en particular el Departamento de Matemáticas, la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Bogotá y la firma Quantil. Entonces, en mi opinión, también es un ejercicio muy interesante de unión entre la academia, la universidad pública en este caso, con un formulador de políticas o una entidad del gobierno que tiene a su cargo pues una toma de decisiones importante en la ciudad, con la empresa privada, que se juntan para hacer estos estudios, porque esto es un proyecto de investigación científica, en el que el resultado de los estudios es que pues, tengamos, digamos, primero el conocimiento generado y después una serie de modelos para que la Secretaría de Seguridad pueda tomar decisiones más informadas, como por ejemplo aquellas que acabo de mencionar en las aplicaciones. Entonces, en la medida en que esto es un proyecto de investigación científica, pues aquí todo es realmente, somos responsables de todo y esto pues no compromete a ninguna de las entidades involucradas. Entonces, voy a contarles qué hacemos. A propósito, esto está en inglés porque
pues estos artículos. Yo voy a hablar hoy de un artículo en particular. Nosotros tenemos 10 artículos, 10 trabajos de investigación en esta área, y esos 10 artículos tienen que ser publicados. Entonces, pues los hemos escrito en inglés y pues por eso realmente es que lo tengo así, pero pues voy a explicar todo. Espero que eso no sea ningún inconveniente. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos un modelo de predicción. Esa es la base de este trabajo en particular. Como les dije, tenemos previsto hacer un trabajo sobre una evaluación de cierto tipo de políticas que se han implementado en la ciudad. Eso es otro trabajo. Tenemos un trabajo que resuelve cosas concretas del problema de predicción, que no son propiamente las que vamos a ver aquí. Tenemos otro trabajo que resuelve un problema de sesgo. Vamos a hablar de sesgos aquí, pero hay otro tipo de sesgo que no voy a discutirlo aquí, que es otro trabajo dedicado a eso. En fin, tenemos una serie de trabajos que atacan problemas distintos relacionados con el crimen. Y por lo menos hay unos 4 de esos trabajos dedicados a predicción. Entonces vamos a hablar de uno de esos. Y pues, digamos, me gusta mucho presentarlo porque tiene cosas como novedosas, y pues en la medida en que pues saldrá pronto, es chévere porque pues ha pasado por el escrutinio de la comunidad científica, y pues digamos que hay un valor en el trabajo, y por eso pues afortunadamente va a salir en los proceedings de esta conferencia. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros construimos una red neuronal. Voy a hablar de todo eso un poquito, que es muy particular la forma como se entrena, y se llama GAN, Generalized Adversarial Network, una red generalizada adversaria, básicamente en español. Y eso tiene, en el interior de esa red, hay unas capitas pequeñas que se llaman las redes convolucionales. Bueno, long, short term memory, eso pues es como una cosa súper específica que no importa mucho en este momento. Les cuento más o menos qué hace en 2 minutos, pero fundamentalmente tenemos una red neuronal, y la red neuronal lo que va a hacer es que al final la vamos a entrenar. La razón del entrenamiento es muy particular, por eso se llama adversaria, y les voy a explicar un poquitico eso de la forma más sencilla que pueda. ¿Y qué logramos con esa red? Nosotros logramos que esa red capture lo que nosotros llamamos, pues yo he venido hablando de regularidades empíricas, que consisten en aquellas regularidades en el espacio, que yo dije que había concentración, y regularidades temporales, que es cuando uno observa cierto tipo de repeticiones. Nos vamos a concentrar en crímenes que no son homicidios. Por ejemplo, pensemos simplemente en hurtos. Los homicidios, de hecho, los homicidios son otros trabajos que estamos haciendo, porque los homicidios son bastante distintos, digamos, no responden a la misma lógica de lo que he venido hablando, de ese comportamiento espacio-temporal o esa concentración. Y los homicidios pues son bastante más difíciles de analizar y de modelar matemáticamente, en parte porque ocurren muchos menos que la cantidad de crímenes que se observan en la ciudad. En un minuto vemos una gráfica de eso. Ahora, la literatura tiene unos modelos que son como el estado del arte de la literatura. Esos modelos se llaman los modelos espaciotemporales de Poisson. Y son unos modelitos que, bueno, de pronto ustedes no han visto todavía en la carrera, pero son unos modelos no tan sofisticados, que capturan esa idea de concentración espacial, capturan la idea de concentración temporal, y que cuando se introdujeron, yo creo que eso fue como en el año 2000, tal vez 2008, calculo yo, un poco antes. El artículo que introdujo esos modelos, de hecho, es inspirado en los fenómenos sísmicos
Es realmente en esa literatura de geología donde se utilizaban esos modelos y los comenzaron a utilizar para este problema en particular de caracterización del crimen. Pero en el momento que se introdujeron esos modelos, primero se observó como un avance importante, porque esto de los puntos calientes que yo les hablé, eso se viene haciendo hace muchos años, simplemente de forma descriptiva, y ha sido muy valioso. Pero ya pensar en modelos que permitan predecir un poquito más, con un poquito de anticipación al crimen, pues eso sí era un poco más novedoso, y estos modelos se convirtieron en el estado del arte, porque en el momento que entraron, como que impresionante, logran capturar cosas que pues nadie sabía que se podían hacer. Entonces, desde ese entonces, estos modelitos espaciotemporales de Poisson son nuestro benchmark, nuestro punto de referencia. Y lo que nosotros tratamos es de ganarle a ese modelo. Tratamos de siempre hacer modelos que sean mejores en ese sentido. Y bueno, lo que mostramos en este artículo es que, en efecto, haciendo todas estas cosas que hacemos, pues logramos superar la capacidad predictiva de ese modelo. Entonces, eso es nuestro principal resultado desde el punto de vista de predicción, que tenemos un modelo que mejora lo que era el estado del arte. Termino diciendo con respecto a ese tema que cuando se introdujeron esos modelos se creó una empresa en torno a eso que se llama Predpol, y esa empresa comenzó a promover este tipo de modelación en el mundo entero, y hoy en día hay más de 60, 70 ciudades del mundo entero que tienen en todas partes, que tienen algún modelo para hacer este tipo de predicciones. Entonces, realmente fue un trabajo académico que tuvo un impacto en la industria muy interesante. Y nació toda una industria de predicción de crimen. Bueno, lo segundo que hacemos es otra cosa que está súper de moda, que es el problema de discriminación algorítmica. Lo que nosotros hacemos es construir un algoritmo. Ese algoritmo dice cómo se debe repartir los recursos la policía en los diferentes puntos de la ciudad con un día de anticipación, dice a dónde deberían de ir. Digamos que eso es lo fundamental de lo que hacemos nosotros. Sin embargo, podría suceder que el algoritmo hiciera predicciones un poquito injustas. Y hay dos formas, digamos, hay dos razones por las que esto puede ocurrir. Primero, los datos pueden no ser unos datos muy completos o de muy buena calidad. De hecho, si uno observa datos de denuncias de crimen, uno observa que pues, los crímenes en la ciudad eran más o menos así, alguna cantidad durante varios años, y de repente en el año 2012 se introduce una forma diferente de reportar el crimen y los crímenes saltan abruptamente. Eso no quiere decir que había más crimen, eso quiere decir que se reportan mucho más fácilmente los eventos de crimen. Entonces, usar datos de esa naturaleza para entrenar un modelo y que ese modelo se convierta en un algoritmo que hace predicciones, pues puede ser que el algoritmo esté sesgado por el hecho de que está utilizando una información que ya viene sesgada. Ahora, puede suceder otra cosa que también es compleja, que es que comencemos a utilizar un modelo para decir a dónde debe ir la policía. Entonces la policía comienza a ir a los puntos donde dice el modelo, y es justamente en esos puntos donde más oportunidad existe para uno reportar los crímenes, porque digamos, las personas le reportan a la policía presente, sucedió tal cosa, o la policía misma está presente, entonces puede generar un reporte con mayor facilidad. Mientras que los puntos donde la policía, el modelo no dijo que fuera la policía, puntos que quedaron relativamente desatendidos o con menos presencia policial, podría ser que allá suceda algún crimen y nadie lo reporte. Robo de celular. El robo de celular que ocurrió en tal calle, un raponazo, cualquier cosa de ese estilo, quizás no es tan fácilmente reportada porque no había quien reportarle, la víctima no fue y denunció. Entonces, ¿qué es el resultado de eso? ¿Qué es?
que comenzamos a capturar más crímenes donde el mismo algoritmo dice que debe ir la policía y menos crímenes donde el algoritmo dice que no debe ir la policía. Si uno le vuelve y entrena el modelo con ese tipo de información, pues el modelo comienza a aprender que el crimen sucede en algunas partes, comienza a sesgarse en contra de aquellos lugares que no fueron reportados adecuadamente. Esos sesgos tienen unas implicaciones importantes desde el punto de vista social. Por ejemplo, puede ser que un algoritmo, estos algoritmos que estemos nosotros aquí introduciendo, tengan un sesgo contra ciertas poblaciones. El sesgo contra las poblaciones se puede ver reflejado en que el algoritmo es mucho mejor para hacer predicciones en los estratos altos de la ciudad y mucho peor en los estratos bajos. Eso es como una especie de inequidad, porque si el algoritmo se utiliza para uno determinar a dónde se envía la policía o qué zonas cuidar más que otras zonas, pues resulta que el algoritmo se va a equivocar mucho más en ciertas zonas de la ciudad y mucho menos en otras. O puede suceder que el algoritmo envíe la policía mucho más a lugares donde realmente no pase gran cosa y también resulta ser ineficiente. Entonces, hay como diferentes razones por las cuales un algoritmo puede comenzar a hacer predicciones que no son iguales de justas para todas las personas que son afectadas. En particular, esto está súper de moda porque ustedes ven el advenimiento de toda esta revolución industrial basada en la analítica, en la inteligencia artificial, el uso de algoritmos para todo tipo de cosas, pues lo que la gente se ha comenzado a preguntar es si estos algoritmos no tienen sesgos discriminatorios. Entonces, para nosotros es fundamental tener cuidado en que nuestro algoritmo respete cierta noción de justicia o de no discriminación. Y este tema es tan profundo y pues una cosa que es muy interesante es que uno lo puede formalizar, uno puede entrar a explicar exactamente qué quiere decir discriminación o no algorítmica. Ahora, eso depende mucho de la perspectiva. Hay más de 20 definiciones formales de eso y nosotros vamos a utilizar una que somos capaces de incorporar en nuestro proceso de construcción del modelo y corregir nuestro modelo de tal forma que nuestro modelo no sea sesgado en ese sentido de justicia. Lo que vamos a mostrar entonces es que el modelo, si no le hacemos nada, es discriminatorio. Y después vamos a mostrar que si uno es consciente de que esas cosas pueden suceder, y en este caso particular discriminatorio en contra, al hacer predicciones distintas en los estratos altos y bajos, vamos a mostrar que uno puede incluirle en el proceso de entrenamiento una penalización al algoritmo, de tal forma que el algoritmo no discrimine y no pierda la capacidad predictiva. Esa es la parte interesante. Bueno, termino con pues la parte introductoria con una pequeña pues, observación. Esto es hoy en día una herramienta que se usa en muchas partes del mundo. Aquí hay un listado de algunas de las ciudades del mundo que utilizan este tipo de algoritmos. Ciudades muy grandes, Los Ángeles, San Francisco, etcétera. Y pues el hecho de que tengamos algoritmos predictivos, pues ya sugerí que podían utilizarse para una gran cantidad de aplicaciones que pueden ser pues, útiles para la ciudad. Entonces, ¿cuáles son nuestros grandes retos? Nuestros grandes retos son, primero, resolver un problema de falta de datos. El caso de homicidios es un problema, pues, o más bien, poca frecuencia. Los homicidios no son tan comunes. Entonces, eso es un tema que nosotros, pues, estos lo llamamos sparsity. Eso le dedicamos un artículo a eso.
El problema de subreporte, eso es otro reto importante. Los crímenes en general están subreportados, cosa que no sucede para los homicidios. Por ejemplo, los homicidios, uno podría decir, los homicidios están bastante bien medidos, por lo menos en la ciudad. Eso tiene una serie de... Eso involucra medicina legal, la policía, la Secretaría de Seguridad. Realmente hay una verificación de cifras y, bueno, los homicidios en general, pues, en el caso, por ejemplo, de hurtos, como mencioné, que es uno comenzar a usar un algoritmo de estos y la información que recolecta comienza a sesgar el algoritmo. Este sí que es difícil. Este es uno que hemos intentado y todavía no tenemos nada porque, pues, la verdad, la información disponible nos parece muy difícil de hacerlo, pero este se refiere al hecho de que donde yo mando la policía o donde el algoritmo me sugiere hacer presencia, pues los criminales reaccionan a la presencia de la policía y se mueven a otra parte. Entonces hay como un desplazamiento del crimen que uno diría dificulta que el modelo identifique realmente con anticipación dónde van a estar los criminales. Eso es, en teoría, es correcto, en la práctica no tanto, porque hay alguna evidencia de que el crimen no se desplaza tan fácil. Y pues bueno, la naturaleza del ejercicio es uno usar modelos que muy rápido aprendan sobre cómo se desplazan potencialmente los criminales. Pero esto nos ha dado mucho trabajo, esto es algo difícil. Y por último, el sesgo discriminatorio en contra de algunas poblaciones. Eso sí es algo que vamos a incorporar en el modelo que acabamos de ver. ¿Cuáles son las oportunidades? Las oportunidades que tenemos para hacer modelación y tener éxito en este proyecto son que, por un lado, hay patrones, hay correlación espacial, es decir, hay concentración del crimen, hay patrones temporales también, que hemos ya mencionado. Ahí estos patrones temporales pues son la victimización repetida por un lado, o también patrones temporales que no lo había mencionado, que tienen que ver con simplemente los crímenes suceden a ciertas horas del día, en su mayoría, y en ciertos días de la semana. Viernes y sábado por la noche son días bastante complicados y no son tan comunes pues el lunes en las 8 de la mañana. Entonces todas esas cosas son una oportunidad porque pues, le permiten a uno concentrarse en los aspectos que son patrones. Hoy en día existe una literatura basada en inteligencia artificial que se llama aprendizaje de máquinas, algo pues absolutamente revolucionario desde el punto de vista científico y desde el punto de vista empresarial o de la industria. Esto está teniendo implicaciones en muchos aspectos de la vida. Entonces nosotros utilizamos algunos modelos de esta literatura para trabajar nuestro problema, porque esa literatura se concentra en identificación de patrones. Hoy en día tenemos más datos y tenemos unos recursos computacionales muchísimo más potentes que hace unos años. ¿Qué datos tenemos que antes no creíamos que podíamos utilizar? Imágenes de la ciudad. ¿Qué tenemos nosotros como recursos computacionales? Pues bueno, hoy tenemos unas máquinas de cómputo impresionantes que nos permiten hacer cantidades de ejercicios. Y otra cosa interesante es que este problema de ético, de discriminación algorítmica, es un problema que se ha podido formalizar. No es simplemente eso está mal, eso está bien, una discusión sin ningún norte. Es una discusión también técnica, en la cual uno puede definir con sus limitaciones que uno quiera, pero formalmente uno puede definir qué es ser no discriminatorio, qué es algo que éticamente estaría bien o estaría mal como una herramienta para utilizar y asignar la policía. Uno se puede hacer esa pregunta, la puede formalizar, y el hecho de que tenemos un marco
de un marco teórico para pensar sobre eso, pues nos permite también incluir eso en nuestro proceso de entrenamiento y en nuestra metodología y mejorar, y no simplemente quedarnos en decir eso no sirve, no sirve, no sirve, listo, pero tengo una forma de mejorarlo. Entonces, voy a saltarme la literatura relacionada para no excederme. Quisiera llegar 15 minutos terminar. Entonces, hay una literatura explosiva en esto, sobre todo la literatura que tiene que ver con aprendizaje de máquinas y crimen recientemente. La literatura de discriminación algorítmica, pues eso también es hoy en día el pan de cada día de la academia, de la industria, las personas que trabajan en Google, en Microsoft, en las universidades, todos haciendo esfuerzos por entender de qué forma los algoritmos pueden ser discriminatorios. Esta no es una conferencia sobre eso, pero pues hay cosas súper interesantes. La discriminación racial, por ejemplo, de un algoritmo, es muy notoria. No nos podemos olvidar también que los seres humanos somos muy discriminatorios. Y hay mucha evidencia de eso, que discriminamos en favor de una raza, en contra de otra. Y no es sorprendente entonces que un computador o un algoritmo también discrimine, porque se alimenta de la información que han capturado los seres humanos. Entonces, esto no es un tema como que de repente se volvió discriminatorio el mundo, no, el mundo ya era muy discriminatorio. Una ventaja que tiene esto es que esta discriminación ahora se formaliza y se trata de corregir en los algoritmos. ¿Qué datos utilizamos? Utilizamos datos de Cierto, que es la base de datos que administra la Secretaría de Seguridad, perdón, que administra la policía y tiene pues todos los crímenes reportados en la ciudad, hurtos, hurto contra patrimonio, hurto con el uso de la violencia, homicidios, todo tipo de cosas. Uno lo puede encontrar en esta base de datos. Tenemos datos desde el 2016 al 2019. Y vamos a ignorar los homicidios porque los homicidios, como les digo, responden a una lógica bastante distinta. Esto que está aquí, entonces, es un poquito cómo es el conteo del número de crímenes. Aquí están los hurtos y aquí están los homicidios. Por ejemplo, ustedes pueden ver la diferencia en la cantidad de conteos que hay y pues ese es el comportamiento a lo largo de los años. Y pues uno tiene que tener en consideración que pues saltos como este pueden deberse a dos cosas. Por ejemplo, que haya cambiado la forma como se reportan los hurtos. Entonces, estas cosas hay que saberlas leer con cuidado porque hay mucho subreporte. En cambio, en el caso de los homicidios, por ejemplo, uno puede decir que esto sí refleja mucho más la realidad. Pero de todas maneras, la dinámica de esto es un poco distinta a estos otros. Entonces vamos a eliminar estas dos de este análisis. Nos vamos a concentrar en hurtos. Adicionalmente a los datos al conteo, usamos datos, pues cosas que son de simplemente obvias, que hemos dicho que son patrones temporales, como qué día de la semana es, si es un día de fiesta, etcétera. Y también vamos a utilizar, bueno, y vamos a ver la técnica, cómo la usamos en este caso. Lo otro que usamos es un reporte o pues la caracterización. En este caso, esto está aplicado a Chapinero, es la caracterización de las zonas de una localidad dependiendo del estrato al que corresponden. Entonces nosotros aquí tienen estratos 1 a 6 y lo que vamos a hacer es agruparlos en estratos medio alto y estratos bajos, y lo que queremos es que nuestro modelo después no tenga un tratamiento diferencial en esta zona que corresponde a estrato alto versus esta zona que corresponde a los estratos bajos. Entonces los estratos son una proxy por lo menos del nivel de riqueza o el costo de la tierra, y como tal, pues aquí los tomamos como una proxy o una aproximación al nivel de ingresos. Entonces, de alguna forma, lo que estamos tratando es de evitar que nuestro algoritmo tenga un sesgo en contra de poblaciones con mayores ingresos o menores ingresos. Bueno, yo me voy a saltar exactamente qué red neuronal es esto, pero
les voy a contar más o menos cómo en una versión simplificada, más o menos qué hace esa red neuronal. Una red neuronal es básicamente un modelo que lo que hace es que aquí uno tiene unas entradas. Esto es un vector de entradas. Entonces, en este caso específicamente en este caso es, por ejemplo, esta primera entrada que aparece aquí es, piénsenlo para simplificar, un cuadrante de la ciudad, y el número que trae dentro de esa entrada es cuántos crímenes hubieron en ese cuadrante de la ciudad en un turno específico. Aquí aparece otro cuadrante de la ciudad, otro cuadrante de la ciudad, y así todos estos son cuadrantes. Entonces aquí hay cientos de cuadrantes, un vector gigantesco. Eso ahí entran unos números, y eso entra en, aquí un poco de líneas apuntando a un mismo lugar, entra en una cajita negra que es una función que transforma todos esos números en un nuevo número, y entra de diferentes formas. Entonces ahí entra en una cajita, también entran en otra cajita, en otra cajita, en otra cajita, etcétera. Uno puede tener varias cajitas. Y después de esas cajitas, esto entra a otras cajitas. Y entra de formas también, se combina la información de cada cajita y entra después en otra cajita y en otra cajita, etcétera. Y así sigue y sigue en cajitas, hasta que al final sale una sola cajita. Y esa cajita de acá es el resultado que queríamos. ¿Qué puede ser el resultado que queremos? Puede ser que nos digan en esta parte de aquí, en qué lugares, bueno, en este caso concreto, que vamos a ver, lo que queremos ver es si lo que introdujimos acá es o no una imagen real, si lo que introdujimos acá, que son en cada localidad, en cada cuadrante, perdón, el número de crímenes, lo que me va a arrojar acá, en un caso específico que vamos a ver, es un 0 o un 1. Un 0 o 1. Ese 0 o 1, ¿qué quiere decir? Si es 0, quiere decir que la imagen que yo introduje acá es en efecto una imagen real de crimen, es decir, es una distribución del crimen en la ciudad correcta, en esos cuadrantes. Si es 1, quiere decir que es una imagen fake, que es mentiras, que es una imagen que no se corresponde a la realidad. Entonces, esta red neuronal que estoy hablando aquí, lo que hace es que clasifica, dada una imagen de la ciudad, la clasifica en, si la imagen corresponde a una imagen de crimen, a una imagen de puntos calientes, si quieren verlos así, dice si esos puntos calientes son correctos o incorrectos. Eso es más o menos el tipo de modelo que va a haber aquí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, cada uno es decir, esto que acabo de escribir va a ir en estas cajitas también. Entonces, aquí están las imágenes reales de la ciudad. En esto están las imágenes reales de crimen en la ciudad. Por imagen real piensen en, tomen toda la ciudad de Bogotá, una imagen de la ciudad de Bogotá, y miren en cada uno de miren celditas de cuadrantes y miren cuántos crímenes ocurren ahí en un turno. Eso es una imagen de crimen de la ciudad. Esa imagen de crimen de la ciudad, yo tomo todas las históricas y la saco una muestra y después la meto en un discriminador, es decir, una red neuronal, como la que acabo de mencionar. Y ese discriminador me va a decir la imagen que le metí es correcta o incorrecta. Entonces, listo, cada que yo le meta una imagen correcta, este discriminador me debe decir esa imagen es correcta. Ahora, voy a tener otra red neuronal, que esa red neuronal sí no es una red, es una red que desconozco sus parámetros, la tengo que entrenar. De hecho, esta también la tengo que entrenar, pero entonces el papel de esta es muy distinto. El papel de esta es tomar imágenes aleatorias de la ciudad, eso parece pues algo como raro,
entran en la red neuronal y la red neuronal genera una imagen. Entonces, a esta red neuronal de aquí le llegan dos tipos de imágenes: imágenes reales e imágenes que son mentiras. Llegan las reales y llegan las que son mentiras. Y el discriminador debe decidir cuál es verdad y cuál es mentira. Cada que el discriminador se equivoca, entonces es una pérdida para el discriminador. Y cada que el discriminador acierta, cuando el discriminador se equivoca y dice que algo que es verdad es mentiras o viceversa, pues entonces se le aplica una penalización. Y cuando el generador genera algo que no engaña al discriminador, pues el generador tiene una pérdida. Entonces hay una pérdida para este y una pérdida para este. Con eso entonces entrenamos el modelo. Es decir, comenzamos a iterar, a generar, hasta que este discriminador se confunde siempre porque no logra diferenciar qué es verdad y qué es mentira, y este generador comienza a aprender a generar imágenes reales. Esto, hay ejemplos muy bonitos en el mundo, pues en cosas mucho más visibles, de redes neuronales que generan imágenes de seres humanos que engañan a una gran cantidad de modelos. Y cuando engañan a un modelo sofisticado como el que está aquí, es porque esto aprendió a generar imágenes humanas. Aquí nosotros le enseñamos a generar imágenes de crimen, en el sentido de imágenes de Bogotá, donde debe haber unos puntos de crimen. Entonces, ¿qué hacemos? Entrenamos el modelo con datos desde el 2016 hasta el 2017. Tenemos 1.277 días de entrenamiento y hacemos predicciones 92 días adelante. Esto con el fin de, pues básicamente 3 meses adelante, con el fin de ver la capacidad predictiva del modelo. Y le decimos a nuestro modelo que observe no solamente qué pasa hoy, sino qué pasa 14 días adelante, 21 días, 28. Le pedimos que mire las imágenes de la ciudad de crimen de unos días atrás para que aprenda de cómo pronosticar el futuro. Bueno, ¿cómo se evalúa esto? Esto se evalúa así. Uno hace una predicción de crimen para cada punto de la ciudad. Y entonces, donde las predicciones son más altas, donde uno dice la probabilidad más alta de que ocurra un crimen, uno dice ese es un punto caliente. Y uno puede decir, voy a seleccionar la parte de la ciudad donde las predicciones son más altas. Y uno puede decir, no, pues seleccioné el 5% de la ciudad como peligroso. O seleccioné el 10%, o seleccioné el 50% de la ciudad como muy peligroso. Después yo veo en esa selección que yo hice, realmente cuántos crímenes sucedieron. Y al hacer eso, si yo acierto en el número de crímenes que yo dije que iba a pasar en esas zonas, pues entre yo más acierte, mejor. Pero entre el área que yo elija para hacer la predicción sea menor, también es bueno, porque logro focalizar el crimen. Es mucho más fácil predecir para toda la ciudad que predecir en puntos específicos de la ciudad. Entonces, esto se llama el indicador de predictibilidad, o el PAI. Entonces, voy a pasar ya a los resultados. Voy a pasar a... Antes de los resultados, quiero explicar en qué consiste la idea de discriminación. Entonces, tomen cualquiera de estos dibujos, por ejemplo, esta línea amarilla. El modelo me dice que va a ocurrir con probabilidad de 0.6%, que va a ocurrir, esto es 0.8%, perdón, que ciertas partes de la ciudad tienen probabilidad 0.8% de tener un crimen. Entonces, eso me identifica un poco de lugares con probabilidad 0.8. Ahora, yo después voy y miro en cuántos de esos lugares ocurrió un crimen, y lo que yo esperaría es que si mi modelo es bueno, yo debería esperar que en el 80% de los lugares que yo dije que hay un crimen, en efecto en el 80% sucedió un crimen. Eso sería un buen modelo predictivo. Entonces yo quiero que lo que yo haga como predicción se traduzca en la misma frecuencia empírica. Es decir, esta línea de 45 grados, acá sería 0.8 y acá 0.8. Pero resulta que la realidad es que la predicción
realmente fueron muchos menos lugares que tuvieron crimen que el 80% que yo dije. En este caso, no sé, el 40% de los lugares tuvo crimen y yo había dicho que el 80% iba a tener crimen. Entonces, cuando una curva se sale de la curva de 45 grados, quiere decir que yo estoy mal calibrado y que yo tengo que hacer un esfuerzo por mejorar mi modelo. Ahora, ¿en qué consiste la noción de no discriminación en este contexto? En este contexto quiere decir que si mi modelo es malo solamente en los estratos altos, pues no debería de ser muy distinto al modelo en, digamos, los estratos bajos. Es decir, ser no discriminatorio, en este caso los estratos bajos tienen una predicción mejor que los estratos altos. No debería de ser el caso que los estratos bajos y los estratos altos, el modelo tenga un desempeño distinto. Uno quiere que ambos desempeños sean la línea de 45 grados y no que los estratos altos sean más cerca de 45 grados o que los estratos bajos sean también más cerca de 45 grados. Ninguno de los dos es válido porque pues uno lo que quiere es que no haya discriminación en contra de ninguna población, sean los de estratos altos o bajos. Entonces, ahora sí los resultados, y con eso termino con dos gráficas. Esto es una variedad de modelos que hemos entrenado para diferentes días en el pasado. Y aquí tenemos en este eje de acá el porcentaje de la ciudad que es identificado como punto caliente. Entonces, por ejemplo, 40% de la ciudad es identificada como punto caliente. Y en el 40% de la ciudad identificada como punto caliente, uno logra, en este caso, este modelo amarillo, este modelo azul, uno logra incluir ahí el 60% del crimen. Pero con otros modelos, en el 40% de la ciudad, uno logra incluir ahí el 90% del crimen. Eso es mucho mejor. Identificar el 90% del crimen en el 40% de la ciudad es mucho mejor que identificar el 60%. Ahora, el 40% de la ciudad es una barbaridad. Más interesante las cosas aquí, en el 5% o en el 10%. En el 10% de la ciudad este modelo no lo hace muy bien. Solamente enmarca el 20%, pero estos modelos que hemos entrenado enmarcan pues de 40% más o menos de los crímenes de la ciudad. Esto demuestra capacidad predictiva. En otras comparaciones mostramos esto cómo lo hace contra el estado del arte. Esto mejora el estado del arte, es decir, el estado del arte de pronto es una gráfica por aquí, entonces estamos logrando mejorar en cualquier cantidad de la ciudad cubierta, estamos identificando más crímenes. Y por último, la calibración. Entonces, la calibración la voy a explicar para el caso, general. El caso general es que el modelo dice la probabilidad es entre 10 y 20%. Y después yo voy y veo, el modelo me da más o menos 20% aquí. Aquí está bien calibrado, pero aquí me da muy mal, porque esto me da que la probabilidad debería ser entre 90 y 100%, y la línea de 45 grados pasa por acá. Esto es un tema de escalas. Entonces, esto está muy mal calibrado, esto está bien calibrado, esto está bien calibrado, digamos. Esto está bien, esto está bien, esto está mal calibrado. Y si uno lo ve por estratos, entonces este que estaba aquí era general y este de aquí es el estrato alto. Este está mal calibrado, regular calibrado, regular. Y en estratos bajos, mal calibrado y regular calibrado. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Introducimos eso como una penalización, con una técnica especial, y logramos, las líneas ahorita son las grises, esto está mucho mejor calibrado, esto está normal, no está muy mal calibrado, y esto está más o menos bien. Y esto de acá, para estratos altos, mejoramos con respecto a esto, un poquito mejor calibrado, un poquito también igual de calibrado, y aquí nos mantenemos igual. Entonces, mejoramos la calibración y no perdemos en capacidad predictiva. Eso es lo que quería contarles, y no quiero excederme más en el tiempo.
Listo, doctor, muchas gracias por la presentación. Quedan preguntas abiertas. Pues inclusive, pues uno podría pensar que, digamos, si uno piensa de manera racional, pues uno asocia que una zona no es segura, es por las características del sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, falta de presencia del Estado, las calles no están bien, ¿no? Digamos, en el entorno en general uno asocia a que el sitio es inseguro, ¿no? En general, pero yo no sé si el modelo tiene la capacidad de, digamos, de predecir crimen en zonas digamos, de ingresos altos, ¿sí? Porque es que uno, pues, por lo general aquí en las zonas del norte de Bogotá, pues el tema del crimen es poco frecuente, o sea, no es un tema recurrente, ¿sí? Y pues uno puede pensar que en las zonas de bajos ingresos, pues se podría mirar que ahí pasan crímenes de manera frecuente, ¿no? Entonces yo no sé si el modelo tiene esa capacidad o digamos, de predecir en tiempo o en qué tiempo más o menos se podría, digamos, anticipar que pase un fenómeno de esos en zonas de ingresos altos y ingresos bajos. Bueno, gracias, Oscar. No, justamente eso es parte de la preocupación que tratamos de abordar aquí al final, y es que uno no quisiera que el modelo fuera mejor modelo en estratos altos o en estratos bajos. Entonces, lo primero es que uno quiere que el modelo sea igual en su capacidad predictiva en ambos estratos, porque de lo contrario habría cierta inequidad. Es decir, el modelo sería muy bueno para decir cuándo hay crimen en un lugar y muy malo para decir cuándo hay crimen en otro. Entonces, si dice muy mal cuándo hay crimen en otro lugar, asimismo la policía se va a asignar muy mal. Y pueden estar sucediendo crímenes, pero el modelo no está asignándolos porque el modelo no predice correctamente. Entonces, eso es parte del problema de asignación, que no sea diferencial entre estratos altos y bajos que nosotros corregimos. Pero otro punto es lo que tú mencionas. En los estratos altos a veces, o en ciertas zonas de la ciudad, veámoslo así, más bien hay menos crimen que en otras. Claro, esos lugares, el modelo debería decir, hay menos crimen que en la otra, y si uno va a asignar la policía, entonces uno debería asignarla de tal forma que a esos lugares vaya menos policía que a los lugares donde hay más crimen. Entonces, eso ya es un problema de eficiencia en el uso de los recursos. El ejemplo que olvidé de darles es que hay una estadística para Bogotá que es más o menos el 42% de los crímenes sucede en el 2% de la ciudad. Y ese 2% de la ciudad tiene menos del 10% del policiamiento efectivo en esos lugares. Entonces, ¿uno qué esperaría? Una patrullaje eficiente que debería aproximarse a que si en el 2% de la ciudad hay 40% del crimen, ese 2% tuviera el 40% del tiempo de la policía. Entonces son como dos cosas separadas. Una es no discriminar y otra es asignar eficientemente. No sé si respondí, Oscar. Sí, sí, eso es como parte, digamos, de eso. No sé si Lady, los estudiantes tienen preguntas. Sofía. Buenas tardes, doctor. Un placer tenerlo por acá con nosotros. Y muchas gracias por esa presentación de seguridad y pues más viéndolo desde el modo que ahorita estamos en momentos difíciles en cuanto a los términos de seguridad, puesto a la pandemia y a cómo se ha presentado la situación últimamente con estos paros. Sí, por aquí teníamos una pregunta. Entonces, la pregunta dice así. Gracias a estos análisis se puede determinar y minimizar los riesgos de crimen sectorizado, pero ¿no cree usted, doctor Álvaro, que se debe reestructurar el nivel ejecutivo de suboficiales al interior de la Policía Nacional? Es decir, los asesinos deberían ser iguales a los suboficiales. Los ascensos deberían ser iguales a los suboficiales de las otras fuerzas, ya que los policías no ascienden por años de servicio
y esto es demotivante y hay discriminación al hacer un análisis económico y haber igualdad ayuda a minimizar el crimen y riesgos de corrupción al interior de la policía y se ve reflejado en la sociedad, en efectividad ante el crimen. ¿Qué cree usted, doctor? Lo pregunta Víctor Mendoza. No, pues Víctor, gracias por la pregunta. Digamos que se sale un poco del alcance de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es puramente técnico, pero digamos, si puedo aventurarme a decir algo que no propiamente capturamos en el trabajo, pues comparto contigo pues que debe haber mecanismos de ascensos que sean pues de alguna forma se correspondan con las responsabilidades, con el esfuerzo, con el nivel de educación. Yo supongo que eso pues se compara también con las fuerzas militares. En el caso de la policía pues puede haber alguna comparabilidad, desconozco los detalles ya pues, de responsabilidades y demás de cada uno, pero sin duda pues parecería no muy natural que hubiera una diferenciación tan marcada como mencionas en las dos instituciones. Yo desafortunadamente no conozco los detalles de la carrera en ninguna de las dos pues con precisión, pero pues lo que yo creo simplemente que la carrera, así como en las empresas y como lo aplicamos en nuestra empresa, debe ser un mecanismo de ascenso que refleje fundamentalmente eso que digo, responsabilidades, antigüedad, nivel educativo. Y bueno, desempeño, por favor, con toda seguridad. Desempeño también es una cuarta dimensión en la que se evalúa la forma como las personas suben en su carrera. De acuerdo. Otra pregunta la hace Mateo Salamanca Bernal. Él pregunta que qué relación encuentra usted entre el índice de seguridad con los índices de pobreza para determinar el funcionamiento del modelo. Muy buena pregunta. Nosotros no incluimos como tal, digamos, un índice de pobreza como en la forma de predecir. En parte porque, pues, digamos que nos parece, bueno, primero hay alguna evidencia que eso no siempre está tan correlacionado, ¿no? Pero por otro lado, hay un problema como de endogeneidad, diríamos, en economía, y es que, pues, la pobreza puede generar violencia, pero a su vez la violencia puede generar pobreza. Entonces, si bien nosotros estamos resolviendo problemas de predicción, en los que hace perfectamente sentido lo que estás haciendo y de pronto deberíamos de considerarlo, no nos hemos enfocado mucho en eso justamente porque no queremos que nuestro modelo a la final dependa, pues que sea, digamos, la correlación también sea al contrario, que esa violencia genere pobreza. Simplemente porque pues queremos usar el modelo de pronto para hacer análisis de políticas adecuadas. Entonces, en ese sentido, hemos sido reacios a introducir cierto tipo de cosas. Sin embargo, en este trabajo no, pero en el trabajo de imágenes, que yo comencé motivando un poco toda esta literatura, pues el trabajo de imágenes, esas imágenes sí capturan algunos elementos de pobreza o de pues falta de bienes públicos, falta de parques, luminosidad, todo eso creo que también sería una forma de medir pobreza más allá del ingreso de las personas. Entonces, en otros trabajos sí tenemos eso un poquito más en consideración y en efecto mejora la predicción del crimen. Pero esos modelos que tenemos para eso sirven para predecir, pero no sirven para otras cosas de pronto que tendríamos, que nos gustaría poder experimentar con los modelos. Bueno, por aquí tengo una pregunta. Es un estudiante, Felipe, dice, pues al subreportar no afecta la decisión de política pública. ¿Cuál es la certeza de predicción del crimen si se tiene en cuenta que el modelo lo trata de anticipar X días? ¿Sí? Entonces, en ese caso, no sé, yo pensaría que
no digamos que el modelo no generara cierta falla por predicción. Digamos que el sitio no ocurre el crimen y resulta que el modelo predice que ahí va a haber un crimen, ¿no? No sé si existe esa posibilidad, entonces es como, imagino que es la pregunta del muchacho. No, pues esa también es muy buena y esa es dificilísima. Entonces, eso es lo que yo decía, pues que al final, Sí, si uno tiene un problema de subreporte, el modelo uno le queda también sesgado. Y esto es lo que yo... claro. Entonces, bueno, tenemos un artículo, una de esas líneas de investigación dedicadas a ver cómo podemos hacer una corrección. Hay unas técnicas estadísticas que permiten como mejorar la calidad de los datos, que son básicamente, yo hago una predicción que va a ocurrir el crimen con 90% en tal lugar y yo voy allá y digamos que detecto un crimen. Entonces, en vez de meter eso en mi modelo, yo lo que hago es que tiro una moneda al aire y si la moneda le pongo un sesgo de 90% de que caiga cara y 10% de que caiga sello. Entonces, si cae cara, con que tiene probabilidad 90%, entonces yo no la incluyo en mi base de datos. Y si cae sello, que tiene la probabilidad del 10%, sí la incluyo en mi base de datos. Entonces, de esa forma, yo mi base de datos la depuro por el hecho de que nuevos eventos se corresponden también con lugares donde yo mandé, el algoritmo dijo que tenía que ir. Entonces yo depuro mi base de datos y entreno con la base de datos depurada. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no reporte el crimen ni nada, eso es otra cosa, digamos, los crímenes se reportan y se mantiene una base de datos súper detallada de eso, pero el modelo se le hacen ciertas cosas para que no se sesgue tanto. Esa es una estrategia, pues eso estamos intentándolo y estamos haciendo de todo, pero la verdad es que ese es un problema muy, muy grande, lo que acabas de mencionar. Y sí, nuestros modelos pueden tener sesgos y podemos, sí, estar, digamos que podríamos ser más precisos en decir que estamos prediciendo los eventos que son reportados. No se te oye, Oscar. Gracias. No, quería saber si habían más preguntas del público. No, ya no Bueno, tenemos más preguntas. Hoy como que el público no quiso participar. sí. Ah, no, pero sí hicieron buenas preguntas. Pues poquitas, pero Pero sustanciosos. sí, correcto. Dieron ahí. Pues aquí me llegó una, pero entonces yo creo que pues eso fue parte de la presentación del doctor. Pues que como el modelo predice crímenes según modalidad y estrato, pero entonces debería ser como enfocado digamos, los resultados generales del modelo, ¿no? Y el modelo tiene esa capacidad de decirle a uno modalidad de crimen, digamos, por si digamos son crímenes menores y crímenes de, digamos, homicidios, ¿sí? Digamos, la intensidad del crimen. Y el otro es el estrato. Entonces, ¿en dónde concentrarían esos puntos calientes, ¿no? Yo creo que Sí. lo que presentó el doctor fue, sí, No, de cuantificar acuerdo. eso. Nosotros, uno podría, Sí, hay una tipificación pues diferencial de los tipos de crímenes. Hay como 8 o 10 tipificaciones del crimen. Nosotros las juntamos, las agrupamos un poco porque pues uno quisiera hacer, no sé, robo de celulares, robo de automóviles, robo claro, con uso de la violencia, hurtos, hurto a la propiedad, propiedades como casas y ese tipo de cosas. Pero todas, si uno las separa, pues se queda con menos datos, entonces eso dificulta. El caso de homicidios, pues es en particular bien difícil de hacer, entonces nosotros hasta ahora lo que hemos trabajado es con este tipo de información y separado de homicidios. Y eso con respecto a, digamos, la categorización. Con respecto a cómo predicen zonas
de estrato alto y bajo. Entonces aquí nosotros lo que vemos es que puede haber una diferenciación. El modelo parece, por lo menos en este sentido que nosotros medimos, parece tener una mala predicción en algunos casos, pues, en los estratos altos. Y lo que hacemos es que mejoramos el modelo para que se vuelva mejor, para que se vuelva mejor en los estratos altos y en los bajos también. En los bajos estaba muy mal la predicción, entonces volvemos y lo mejoramos y obtenemos una mejor predicción en los estratos bajos. Eso hace que sea más justo el modelo. Ok, y creo que esta pregunta la preguntaron, creo que era, ¿se puede generar sesgo por colinealidad? Eso ya la preguntaron, ¿cierto? Lady. Sesgo por colinealidad. Considera multicolinealidad. Considera que este modelo da solución eficaz a índices de Y se tiene otra seguridad, considera pregunta. que es necesario otros factores. ¿Sí? ¿Qué otra tiene? Pues esta es la multicolinealidad, no sé. El tema de multicolinealidad, pues, a ver, sí, claramente hay, digamos, vectores repetidos porque, o pues un cuadrante puede tener un comportamiento similar a otro cuadrante, entonces, o en el tiempo, digamos, entre el turno de la mañana y el de la tarde, puede ser que no cambie mucho la imagen de Bogotá en un día particular, entonces los dos vectores sean parecidos. Pero nosotros, digamos, esto se entrena con muestras, entonces uno tendría que ser muy de malas de cuando uno muestre aquí o muestre aquí, que esté uno sacando como que los mismos vectores similares, sino que al ser una muestra, probablemente en una vez saca un 1, una vez saca otro y así. Entonces yo, la verdad, no lo veo como muy riesgoso ese problema en el entrenamiento de este modelo. Ok. Bueno, y ya para terminar, se tiene otra pregunta de Mateo, que es, ¿considera que este modelo sea una solución eficaz para la inseguridad o qué otros métodos se requerirían para crear una buena solución? No, me parece súper la pregunta porque, pues, digamos, esto no es una bolita de cristal, ni mucho menos, ni es la solución para la ciudad. Es una herramienta más que debe, ojalá pudiese complementar lo que ya es toda una estrategia de seguridad en la ciudad. Entonces busca mejorar la asignación de los recursos policiales, pero pues detrás de la efectividad de los policías hay tantas cosas, no es solamente que el policía esté en la zona donde de pronto hay más riesgo, sino que el policía esté bien entrenado, tenga las formas de defensa, que tenga respeto de la comunidad, que tenga, no sé, hay que haya tantos factores que inciden en el crimen que este es apenas una forma de mejorar un aspecto. Y en ese sentido, pues, es que yo creo que es valioso y no solamente por el caso concreto en que ayuda a asignar mejor la policía o alguna de las otras aplicaciones de las que hablé, sino porque en términos generales uno tener esta visión como científica de los problemas sociales, problema de crimen, digamos, un problema social complejo, uno tener la disciplina de capturar información, de entender sus sesgos, de entender su calidad, de modelar correctamente, todo eso trae unos beneficios enormes a una institución o a cualquier formulador de políticas en la medida en que disciplina su trabajo, lo vuelve más formal, más académico y más científico. Entonces eso es un aporte también, una externalidad positiva de mi opinión, pues de este trabajo. No es la solución a nada, es grande, es una mejora a unos procesos específicos. Listo, doctor. No, pues en términos generales, el modelo pues es una contribución, ¿no?
porque uno pensaría, por ejemplo, como ciudadano, también, ¿no? Pues no por el lado de que esperar que la policía uno pues tenga que, digamos, atenderlo a uno en caso de ser afectado, sino también para la toma de decisiones individuales de las personas, pues para tener en cuenta los riesgos que tiene, por ejemplo, visitar algunos sitios en ciertas horas del día, entonces uno no, pues ya uno ya sabe, ¿no? Ya es una manera de prevenir el crimen, es no facilitarles la tarea pues a las personas que cometen el crimen, ¿no? Entonces eso facilita la toma de decisiones no solamente a nivel institucional, sino también a nivel ciudadano. De acuerdo. Es como un modelo predictivo, ¿sí? Para las dos partes. Y también pues para las fuerzas, ¿no? Ahorita que estamos en la universidad militar, pues, sí, policía, ejército, pues, eso es una contribución muy importante para las fuerzas en general. Entonces, no sé, creo que con esto ya terminamos, no hay más preguntas, veo que con esto terminamos la conferencia de hoy. Entonces, no, pues doctor Álvaro, muchas gracias por atender la invitación. Muchas gracias por esa explicación del modelo, muy interesante, muy ilustrativo. Ojalá pues esto debe ser una herramienta, ¿no? En últimas, académica, ¿sí? Y que esté a servicio de la Se va a dejar sociedad. como en producción para la Secretaría, tendrá un modelo que le ayude a tomar esas decisiones de dónde hacer pues hacer las asignaciones correctas. Digamos que va más allá del artículo científico, hay pues una especie de herramienta que le permitirá a la Secretaría usarlo. Claro, para la toma de decisiones, entonces, para elaborar una política pública de seguridad. Sí, eso, doctor, muchas gracias por la presentación. Oscar, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Sí, muy amable, doctor. Entonces esperamos, cuando haya una nueva normalidad, invitarlo al campus. Con mucho gusto. Claro. Sí, porque no tenemos claridad de esa nueva normalidad, cómo irá a ser el otro año, pero esperamos invitarlo para que conozca el campus y invitarlo a almorzar. Claro que sí. Muchas gracias. Sí. Interesante. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego, José. Listo, Álvaro, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chao, que estén bien.